Mississippi. Es un placer sincero estar con ustedes y doy gracias al liderazgo y a esta iglesia por el honor que me dan de predicar. Que el Señor bendiga a ustedes ricamente. Es especial saber que debido a que tenemos el mismo Padre Celestial y el mismo hermano mayor Jesús, somos familia. Por favor, abran sus Biblias a Lucas capítulo 10. Y como ustedes saben, estudiaremos los versículos 25 al 37. Comienza con estas palabras. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Aquí tenemos un intérprete de la ley, un experto en la ley. Él era un abogado en el sentido judío. Es decir, este hombre era un experto en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés. El hecho de que él se puso de pie presupone que las personas estaban sentadas. El hecho de que las personas estaban sentadas puede significar que Jesús había estado enseñando. Este hombre se puso de pie para probar a Jesús. Es decir, él hizo su pregunta no en buscada de información, sino para ver qué clase de respuesta Jesús daría. No sabemos exactamente la motivación de este intérprete, pero es sospechoso. El texto continúa. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una pregunta muy importante. Ojalá mucha gente hiciera esta pregunta con sinceridad. Versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Puesto que el entrevistador era un experto en la ley, era apropiado que Jesús simplemente lo refiriera a la ley. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El abogado contestó con una combinación de 2 textos. Uno es de Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El otro es de Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Jesús en Marcos capítulo 12 dijo que estos son los 2 grandes mandamientos. Y además en Mateo capítulo 22, Jesús dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, el abogado da esta respuesta. Versículo 28. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El hombre le había preguntado a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Parece que este hombre estaba pensando en alguna forma de salvación por las obras.
en lugar de confiar en la gracia divina. Y Cristo respondió a la pregunta como se le preguntó. Él se acomodó a esta pregunta. Si una persona amara perfectamente a Dios y amara al prójimo perfectamente y nunca pecara en toda la vida, él ganaría la vida eterna. Tal persona no necesitaría el trabajo mediador de Cristo. Merecería el cielo por una vida perfectamente justa. El problema es que todos están muertos en pecado antes de y aparte de la obra de Dios. Nadie obedece la ley perfectamente, nadie puede. La ley enseña cómo los hombres pueden obtener justicia por las obras. Sin embargo, nadie es justificado por las obras de la ley y la culpa no está en la doctrina de la ley, sino en las personas. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley hace evidente que no amamos a Dios perfectamente y que tampoco a otros. Hace evidente que somos pecadores. Así que ella nos lleva a Cristo para que recibamos la vida eterna con un regalo por fe en Jesús. Sigamos con el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El hombre quiso justificarse a sí mismo. Quería mostrarse como digno. Él quería tener credibilidad. Quería aparecer recto y sin culpa, tal vez delante de la gente y el Señor. Quería mostrarse calificado para el estándar de Dios. Y por eso preguntó, ¿quién es mi prójimo? El abogado delineó más cómo abogados son aptos para hacerlo. Y este hombre, al parecer, no está interesado en hacer la definición del prójimo lo más grande posible. No quiere halagarse a servir a la gente de todos los lugares. Él, al parecer, está tratando de limitar la definición. Amigos, hay una propensión humana a minimizar el estándar de Dios y tratar de hacer lo menos posible para cumplir el estándar de Dios. Él vio que el prójimo significaba más que la gente cercana, pero ¿quién más? Había diferentes ideas entre los judíos sobre este punto, pero todos ellos parecían limitarse a la nación de Israel. Y de hecho, muchos pensaron que tenían el derecho a odiar a sus enemigos. Parece que el abogado estaba tratando de adaptarse a sí mismo entre aquellos que tienen la vida eterna. Probablemente quiere una definición de un vecino para no sentirse culpable. Bueno, Jesús no responde directamente a su pregunta, pero cuenta una historia. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El viajero en esta historia claramente es un judío, pero él se llama simplemente un hombre. El camino de Jerusalén a Jericó desciende bastante por el campo desolado. La distancia es aproximadamente 27 kilómetros y el camino desciende más de 900 metros. Desciende de 760 metros sobre el nivel del mar a 240 metros por debajo del nivel del mar. La carretera pasaba por desierto rocoso. Es un terreno donde los ladrones pueden esconderse y sorprender una víctima. El tratamiento que el hombre recibe a las manos de los ladrones es violento. No solo roban y quitan su ropa, sino también lo golpearon, dejándolo medio muerto. Así que él está sin ropa, expuesto y muy herido. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mientras el herido estaba acostado allí, un sacerdote vino. El sacerdote vio al hombre y este sacerdote se enfrentó a un dilema moral. La ley de Moisés prohibió a sacerdotes de tocar cuerpos muertos. Las palabras de Levítico capítulo 21 versículos 1 al 4. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano o su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, lo cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Por lo menos, desde la distancia, puesto que el hombre estaba medio muerto, el sacerdote probablemente no habría sido capaz de estar seguro si estaba muerto o no. Pero si él lo tocaba y el hombre en realidad estuviera muerto, entonces el sacerdote habría incurrido en la contaminación ceremonial que la ley prohibía. Así, el sacerdote podría estar seguro de conservar su pureza ceremonial solamente por dejar al hombre solo. Por otro lado, podría ser que no fallaba ayudar a un hombre en necesidad solo por ir a él. En este conflicto, la pureza ceremonial ganó. No solo él no lo ayudó, pero se fue a otro lado del camino. Otros factores pueden ser la posibilidad que los ladrones podrían volver, o también su trabajo en el templo. No sabemos, pero sabemos esto, que el sacerdote dejó al hombre en su sufrimiento y en su necesidad. Versículo 32. Asimismo,
un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. También era un hombre religioso y se puede suponer que él debería ayudar a un hombre en necesidad. Pero también era un hombre interesado en cuestiones de pureza ceremonial. Él también pensó que era mejor no involucrarse. Por cierto, recuerde que el abogado a quien Jesús está hablando es un experto en la ley. El sacerdote y el levita son como él es. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. Una amargura tradicional existía entre los judíos y samaritanos. Un samaritano fue la última persona que se supone que ayudaría. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana dijo a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los samaritanos se habían mezclado racialmente, tenían una mezcla de sangre judía y gentil, y por lo tanto no eran judíos de sangre pura. Y sin embargo, este hombre, este samaritano, se compadeció de la víctima. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Note, por favor, cómo el samaritano le asistió lo mejor que pudo. El vino era utilizado para la limpieza de las heridas. El aceite de oliva, le aliviaría el dolor. Cuando ustedes piensan en poner los dedos suyos en las heridas para limpiar un desconocido, ¿cuál es su reacción? Tal vez algunos de ustedes con dones en medicina y curación no se molesten con esa idea. Pero para muchos de nosotros, yo también, es difícil pensar en nosotros mismos haciéndolo. Y esto comienza el cuidado. El texto continúa, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El hombre herido era débil, por lo que el samaritano lo puso sobre su propia bestia, y tal vez el samaritano caminó. Y llegando al mesón, el samaritano cuidó del hombre por el resto del día y la noche. No consideró que su trabajo estaba completo cuando llegó al mesón. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Continuó su bondad incluso cuando tuvo que salir. Dio al posadero 2 denarios, el equivalente del salario de 2 días, y le mandó a cuidar al hombre.
Esta cantidad de dinero era tal vez suficiente para 1 a 2 meses. Fue para una cantidad generosa de tiempo. Además, cualquier cantidad adicional que el mesonero podría tener que gastar al cuidar al hombre, el samaritano prometió reembolsarla cuando regresara. El samaritano hizo más que lo mínimo. Vio a un hombre en necesidad e hizo todo lo que le fue posible. Tenía una gran generosidad. Estaba dispuesto a hacer todo lo que necesitaba. Él mostró compasión, dio cuidado físico, dio cuidado extendido, dio asistencia financiera. Y sin que nadie viera todo, esto no fue de aprobación pública. Ahora, ¿recuerden la pregunta del abogado? Cristo no contestó directamente la pregunta del abogado, sino que le preguntó, versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El abogado había preguntado, ¿quién es mi prójimo? La respuesta no está en duda. Él dijo, el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Él sabía, pero tal vez fue difícil para el abogado decir, el samaritano. El sacerdote y el levita trataron de esconderse detrás de la ley y restringir la definición de amor. Usaron mal la ley para restringir el amor, que era lo mínimo que podían hacer para el estándar de Dios. El samaritano, por su parte, amaba con amor espléndido. Este amor extravagante, práctico, ejemplificado por el buen samaritano, amigos, hermanos y hermanas, es el amor con que el Señor nos ha amado. Mientras que el sacerdote y el levita retuvieron el amor para mantener una pureza ceremonial, Jesús se contaminó con un amor espléndido. Él nunca pecó, pero la Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Por amor, Él permitió ser contaminado con nuestra contaminación. En el Antiguo Testamento, cuando la gente llegaba a estar ceremonialmente inmunda, se requería salieran del campamento, fuera de la comunidad de Dios, por un periodo de tiempo. Cuando Jesús tomó nuestra contaminación,
fue expulsado. Él fue abandonado en la cruz. Él fue considerado inmundo. El sacerdote se apartó de una impureza ceremonial impureza. El levita y el sacerdote no arriesgaron contaminarse ceremonialmente para mostrar misericordia. Jesús, el verdadero sumo sacerdote, dejó su majestuoso lugar en el cielo para caminar los caminos y las calles de este mundo. Él envolvió sus brazos alrededor de los que estaban espiritualmente muertos. Se convirtió en inmundo con inmundicia, la inmundicia nuestra, y recibió el rechazo que nosotros merecíamos para traernos a Dios. Jesús no es solo el gran buen samaritano, sino también Él es el gran buen sacerdote. Si alguno aquí pregunta sinceramente, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La Biblia da una respuesta. Creer en Jesucristo, el gran sacerdote, que por la cruz pagó la pena por el pecado nuestro. Venga a Él. Usted no puede cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. Si pudiera, podría vivir, pero como no puede, le pido que crea en Jesús para perdón, restauración y la vida eterna. Versículo 37, la mitad. Miren en el fin del texto. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El Señor nos llama a amar como el samaritano amó. Y el Señor nos llama a amar como Él ama. Existe casi un número infinito de formas en que podemos amar a nuestros vecinos. Pero me gustaría hablar pocos minutos de una forma. La forma es eso. La forma es mostrar amor y cuidar a las mujeres que se encuentran en crisis de embarazo. Y mostrar amor y cuidar de los bebés dentro de sus vientres. Alejandro Casablanca me acompañó jueves al Parque Aví. Las vistas desde el Metro Cable fueron magníficas. Y el número de las casas y el número de los edificios desde el sur al norte era asombroso. Ustedes viven en una ciudad y alrededores con casi 4 millones de personas. La ciudad en lo que yo vivo tiene alrededor del 1% de su población, incluyendo los 21,000 estudiantes que asisten a la universidad en mi ciudad. Y sin embargo, Dios ha usado significativamente nuestro centro de crisis de embarazo. Abrimos hace 3 años y medio.
Hasta el momento, 64 bebés han nacido de las mujeres que al principio estaban dispuestas a considerar el fin de su embarazo. En un pueblo con el 1% del tamaño de su ciudad, hemos tenido la gran alegría de traer a este mundo a 64 bebés. Amigos, hay un trabajo emocionante y dinámico por delante, construido sobre la base de amor a su prójimo y el poder del Señor a favor de ustedes. Dios nos ha salvado a través de su misericordia. Y Él está deseoso de mostrar misericordia a este mundo, a esta ciudad, a su ciudad, a través de ustedes. Concluyo con esta ilustración. Había un anciano que caminaba por la playa cada mañana. Una mañana temprano, él estaba caminando a lo largo de la costa después de una gran tormenta y encontró la playa inmensa, muy llena de estrellas de mar, hasta donde la vista le permitía ver, y que se extendía en ambas direcciones. Él miró hacia la playa y vio un joven que se agachaba al suelo, recogiendo objetos pequeños y lanzándolos al mar. Él caminó más para acercarse y dijo: «Buenos días, ¿puedo preguntarte lo que estás haciendo?». El joven miró hacia el Señor y respondió: «Lanzando estrellas de mar en el océano». Preguntó el hombre mayor: «¿Y por qué estás lanzando las estrellas de mar en el océano?». El joven respondió: «Hace sol y la marea está saliendo. Si no los lanzo, van a morir». El hombre mayor dijo: «Pero ¿no te das cuenta que hay kilómetros y kilómetros de playa y hay estrellas de mar en todas partes? Tú no puedes hacer la diferencia». Y con esto, el joven se agachó, recogió otra estrella de mar y la lanzó al océano. Y dijo: «Con esa hago la diferencia, porque al menos sé que esa se salvará». Jesús le preguntó al intérprete de la ley: ¿quién fue el prójimo? La respuesta fue: el que usó de misericordia. Y Jesús dijo: «Ve y haz tú lo mismo».